Amados hermanos, vamos a continuar hoy día con el estudio de Romanos. Queremos seguir profundizando la carta de Romanos, aprendiéndola. Es de suma importancia todo lo que contiene porque es la descripción de todo lo que el Evangelio es para nosotros en nuestra vida, lo que es Cristo, la obra de liberación, de redención preciosa que ha hecho en nuestras vidas. Y habíamos leído en Romanos 1, 16 y 17, en una de las primeras enseñanzas, que dice Pablo en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo hace aquí como el centro, como el corazón del evangelio que luego va a empezar a describir paso a paso, pero es poder para salvar, poder para salvación a todo aquel que cree. Y Dios se revela por medio de ese evangelio por fe y para tener más fe. Viene de la fe para tener más fe y nos da, ¿verdad?, ese centro que es el vivir del creyente, que el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Pero vimos luego que él empieza a describir tres tipos de personas para probar que todo hombre sobre la faz de la tierra tiene de necesidad del evangelio, necesidad de salvación en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer tipo de personas que vimos en el capítulo 1 fue sobre el hombre natural que puede darse cuenta perfectamente por toda la obra de Dios, por todo lo creado, que hay un creador, y porque Dios ha puesto en todo ser humano una luz natural, que es esa luz de la conciencia, y esa luz le muestra que hay un creador, pero el hombre decide no creer en ese creador, sino él mismo desviarse e ir a otras cosas, ¿no? Veíamos que él cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y vemos que él decide darle la espalda a Dios y viene la idolatría. Y cuando el hombre no abre su ser al Señor, no solo empieza a descender, sino que también puede descender a lo más bajo. Y por eso veíamos que ese hombre luego entran las pasiones vergonzosas. Vimos que ahí está el origen del lesbianismo, del homosexualismo, y luego venía una lista tan grande, ¿verdad? Cómo el hombre empieza a pervertirse, a entrar en la fornicación, la avaricia, la envidia, el homicidio, las contiendas, una lista. Pero este tipo de personas entienden que hay un juicio de Dios, pero así entendiéndolo, practican estas cosas y se complacen en aquellos que también las practican. Ahí vimos que una de las palabras claves era practicar, viven en el pecado. Entonces, ese era un primer tipo de persona, ese hombre natural que decidió darle la espalda a Dios. Y el juicio de Dios es sobre ese tipo de personas. Luego vimos en la reunión anterior el hombre que es moralista, que es una persona que luce decente, que luce más educado, pero se da cuenta y
aquel que está en pecado, él puede juzgar a esa persona que está haciendo algo mal, puede emitir un juicio, se da cuenta de algo que está haciendo mal, pero a su vez, él también hace lo mismo, ¿no? De una manera más disimulada, de una manera escondida o más sofisticada, pero ese hombre también hace lo mismo. Y veíamos que sobre tal tipo de personas moralistas que juzgan a otros, pero que hacen lo mismo, también la ira de Dios viene sobre ese tipo de personas, ¿no? Así que en el primer caso y en el segundo caso, sin Cristo están perdidos. Y qué importante, amados hermanos, porque vamos a ver hoy día el tercer tipo de persona, que son los judíos, que representan a las personas religiosas. Pero qué importante es que en uno de estos tres tipos de personas nos encontrábamos tú y yo antes de venir al Señor. Ahí estábamos, o estábamos en la completa degeneración, o en idolatría, o en perversión, o estábamos muy moralistas juzgando a otros y también hacíamos las mismas cosas, o estábamos como estos judíos que vamos a ver hoy día. Qué importante. Ya no estamos ahí, pero ahí estábamos, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día en Romanos 2, del 17 hasta, vamos a leer primero hasta el 24. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí están los judíos religiosos, ¿verdad? Los judíos en el tiempo de Pablo, los judíos eran muy orgullosos de ser judíos, de ser aquel pueblo que Dios había escogido para ser su pueblo. Y ellos daban por entendido que por solamente ser judíos, todos eran salvos por el hecho de ser judío. Y Pablo lo que está diciendo aquí es exactamente, vamos a terminar de leer luego, pero es exactamente lo contrario. Porque en realidad ellos sí eran el pueblo de Dios. Ahora, Dios los había escogido, pero no estaban obrando conforme el pueblo de Dios. Y fíjense, hermanos, cuando ellos se sentían tan orgullosos de ser el pueblo de Dios, es porque conocían cómo Abraham fue llamado, cómo Abraham recibió la promesa de que iba a venir un pueblo numeroso y él le creyó al Señor y de su descendencia, ¿verdad? De sus nietos, de Jacob específicamente, de sus 12 hijos, cuando se fueron a vivir a Egipto, que José los llevó para allá en el tiempo de la hambruna, y José era el segundo después de Faraón, ellos se instalaron ahí y ahí el pueblo creció y se desarrolló y se hizo numeroso. La Biblia dice que 70 personas fueron las que entraron
a Egipto, y cuando salieron eran más de 2 millones contando mujeres y niños. No dice que eran 600,000, pero contando mujeres y niños se calcula que eran casi 2 millones de gentes. Y Dios formó ese pueblo, le plació formarlo ahí en Egipto y lo formó para él, porque de ese pueblo es que iba a venir el Salvador, de ese pueblo es que iba a venir Cristo, ¿no? Y él llamó a Israel mi primogénito, él lo llamó como tal. Y entonces, en Romanos 9, 4, 5 podemos ver lo que la palabra nos dice, que ellos fueron depositarios de tantas cosas. En Romanos 9, 4 y 5 dice todas las cosas que les fueron confiadas a los israelitas, que son israelitas, de los cuales son, era de este pueblo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los israelitas tenían la adopción. Como lo mencioné hace un ratito, Dios lo llama Israel, mi primogénito. Era su hijo. A través de ese pueblo iba a traer a Cristo Jesús, a su hijo también. Era la gloria de Dios los acompañó continuamente, no solo a través de los milagros, sino a través de que ellos pudieron ver su gloria misma. Y esa gloria, cuando tuvieron el tabernáculo, moraba ahí. Era esa columna de fuego, el lugar santísimo, era donde estaba la presencia del Señor. Todo eso le fue dado a Israel. ¿Cómo no se iban a sentir tan orgullosos y jactarse? Pero eso era lo que hacía el judío en tiempo de Pablo. El pacto, ¿no? El pacto fue con Israel, con Abraham y luego con Jacob y luego con el pueblo de Israel. La ley le fue dada a los israelitas, a los judíos. El culto, las promesas, todo les fueron ellos depositarios de tremendo tesoro, ¿no? Y de quienes son los patriarcas. Los padres de la fe, pues, comenzó con Abraham y con su descendencia, y ellos se jactaban mucho de Abraham. Estaba leyendo que en algún libro de los rabinos decía que los judíos pensaban que ellos nunca iban a perder su salvación, que estaban tan seguros que Abraham iba a estar en la puerta del Hades, chequeando que ninguno de ellos, ¿verdad?, dejara de pasar para el cielo. Y cosas que ellos mismos habían puesto por sus tradiciones o sus pensamientos, pero que no eran bíblicas. Y aquí Pablo les empieza a decir que ellos se apoyan en la ley, se glorían en todas esas cosas que han recibido, pero que en realidad no están andando tan bien, ¿no? Les está diciendo en el verso 19, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Si ellos verdaderamente se consideraban maestros para enseñar a otros, dice el verso 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea que ellos se consideraban enseñando a otros como lo mejor porque tenían la ley, conocían la ley. No era como los gentiles, que los dos casos anteriores que hemos visto, que Dios les dio esa luz de la conciencia y en realidad estaba en su corazón la obra de la ley, no la ley escrita, sino la obra, aquello a que Dios quería dirigir el corazón de las personas.
pues los judíos lo que tenían era la ley misma, tenían las tablas escritas de la ley y se jactaban de eso, ¿no? Pero aquí viene en el verso 21, dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, les empieza a decir, tú haces lo mismo que estás enseñando que no se haga, lo haces tú, ¿no? No estás andando bien. La ley dice que no adulteres, tú enseñas que no hay que adulterar, pero tú estás adulterando. Y ese pecado que se menciona ahí que comete sacrilegio, el sacrilegio era robar los templos y las cosas de valor que había en los templos, pero un poco acá que está referido a que muchos judíos estaban también en la negociación y la venta de ídolos. O sea, era también un darle la espalda a la ley. Siendo judíos, jactándose de la ley, creyéndose muy orgullosos de la ley, sintiéndose muy orgullosos, realmente también le sacaban la vuelta a la ley del Señor, a lo que él quería en sus vidas, ¿verdad? Así que Pablo les está diciendo, mira, no andas bien, igual cometes todo eso. Y vamos a ver ahí en el verso del 25 al 29, cómo Pablo les empieza a decir que realmente la circuncisión que ellos lo tenían como de tanto valor, esa circuncisión física que habían recibido, que era la señal del pacto con Abraham, la tenían de tanto valor que los marcaba como judíos. En realidad, si ellos no obedecían la ley, no tenía ningún sentido. Vamos a leerlo ahí del 24 al 29. Perdón, del 25 al 29. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, la circuncisión, aquí vamos a acordarnos que esta circuncisión viene desde Génesis, cuando Abraham le creyó al Señor, aprendió a vivir por fe. Abraham no sabía vivir por fe, empezó a seguir al Señor, vino hambre cuando él estaba ya en la tierra prometida. ¿Y qué hizo? Se fue a Egipto, le fue re mal, tuvo que regresarse. Él aprendió a vivir con fe. Él aprendió a vivir por la fe en el Señor, ¿verdad? Era como nosotros, que comenzamos a caminar en el Señor y necesitamos ejercitarnos para realmente aprender a entrar cada vez en la fe en Cristo Jesús. Y eso le pasó a Abraham. Él tuvo que aprender a caminar con el Señor. Y cuando él tenía 99 años y no había nacido aún Isaac, ya había tenido al hijo en la carne con la egipcia Agar. Ya había nacido Ismael, pero no había nacido el hijo de la promesa. Y cuando él tenía 99 años, Dios se le apareció y confirmó el pacto con él, que le daría esa descendencia, que él caminara delante de él y que le daría ese hijo que le había prometido, y lo mandó circuncidarse, él y toda su casa, él, su hijo, sus siervos, todos los nacidos en su casa, los comprados, porque esa circuncisión del prepucio en los hombres iba a ser la señal del pacto con el Señor, la señal del pacto. Y de ahí en adelante, todos los descendientes de Abraham practicaron esa circuncisión. Pero lo lindo es que en Cristo, en el Señor, era una circuncisión física, pero en realidad quería llevarlos también
a que pudieran entender que el corazón también tenía que circuncidarse. No era solamente por la parte física, ese era el espíritu de todo eso, era que pudieran entender primero físicamente, pero luego entender que esa circuncisión era la del corazón. Y eso también Dios se los dio en la ley que ellos conocían y que habían recibido. Vamos a ir a Deuteronomio 10:16. En Deuteronomio 10:16 dice aquí: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio. Ese era el propósito de toda esa circuncisión natural, física, en el pueblo de Dios, que pudieran entender que también en el corazón de ellos tenía que llevarse a cabo esa circuncisión, ese cortar la carne de la vida en el espíritu, en el Señor. Así que ellos estaban muy orgullosos de tener la ley, pero se habían quedado solo en la parte ritual, religiosa, y tenían que avanzar más. Pablo les está diciendo, ustedes están muy orgullosos, pero igualito están pecando, igual adulteran, igual roban, igual negocian con las cosas de la idolatría. Así que les voy a decir algo, y les da el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué significaba eso? Que realmente si ellos eran judíos circuncidados, igual tenían que guardar la ley, porque de lo contrario era como si fueran incircuncisos. Ahora le va a poner el ejemplo de los gentiles, de los incircuncisos en el verso 26. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Ahora se lo pone para los gentiles, ¿verdad? Ellos no tenían la ley, pero les está haciendo ver, si esta persona que no es receptora de esa ley, pero que en sí en el corazón hace esas cosas de la ley para guardar a Dios, puede ser incircuncisa físicamente, pero viene a ser como una persona judía circuncisa si está guardando la ley. ¿Qué está hablando Pablo acá? Que realmente no era lo externo, no era lo que ellos se jactaban o cómo lucían llevando su vida, sino que el Señor estaba viendo lo interno, lo del corazón, porque así es como Él va a juzgar a los hombres por las obras, por las actitudes, por lo oculto del corazón. Y entonces, no importa si tenían la ley o no tenían la ley, cómo era realmente su vida, cómo la manejaban, en qué caminaban, qué hacían, cómo la conducían, tuvieran la ley o no tuvieran la ley. Los judíos tenían la ley, tenían que andar derechos delante de Dios. Los gentiles no la tenían, tenían que obrar también conforme esa luz que el Señor les había dado, esa conciencia, esa obra de la ley en sus corazones. Dice el verso 27, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Estos versos parecen trabalenguas, ¿verdad? Pero no lo son. Si los meditamos un poquito, nos hacen entender una gran verdad, que realmente al Señor no le interesaba para nada el rito externo de la circuncisión,
porque en el momento del juicio lo que él iba a ver era el corazón y la obra de cada uno, lo que cada uno había hecho. Por eso pone aquí que el que físicamente es incircunciso, pero guarda la ley, iba a condenar a aquel que era circunciso, que era judío, pero que no estaba guardando la ley. Conscientemente no la guardaba. También hacía las cosas que eran contrarias. El verso 28 y 29 nos lo habla claramente. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No era la parte externa, era lo de adentro. A los judíos también les está diciendo, ¿verdad? Lo que yo te estoy viendo es lo de adentro. Y la alabanza que te debe interesar no es la de los hombres, es la alabanza que viene de mí, dice el Señor. De mí, no es la alabanza de los hombres. Así que no importa de cuántas cosas se podía jactar el judío, también estaba necesitado del evangelio del Señor. El hombre religioso, el hombre que considera que su religión lo salva, que es el caso de los judíos que vemos acá, está perdido sin Cristo, necesita también el evangelio, porque no son los ritos externos, no son las ceremonias, no son lo que se ve, sino que el Señor va a juzgar, al igual que a los moralistas y al igual que los otros, que el pecado está por fuera y es tan obvio, igual va a juzgar por las obras externas y por lo interno del corazón en cada hombre. Y ante esto, todo hombre sobre la faz de la tierra tiene necesidad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Tiene necesidad del Señor para encontrar la salvación. Y por eso es que ante estos tres tipos de personas, el veredicto de Pablo es que todo hombre es culpable ante Dios y necesita del Señor. Vamos a ir a Romanos 3 en el verso 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo hombre está bajo pecado y necesita al Señor. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amados hermanos, qué importante es nosotros entender esta verdad que Pablo está exponiendo, que todo hombre, aún mucho más después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se hace de tanta emergencia la predicación del evangelio, porque ante el Señor todo hombre sin él está bajo la ira de Dios, está bajo juicio, es culpable. En Cristo somos librados de esa ira. Y dice judíos y gentiles, todos los judíos y los gentiles están bajo pecado. No hay justo ni aún uno. Yo quiero aprender esta verdad. Quiero aprender esta verdad. Porque por eso nos es necesario que el evangelio sea llevado, que el evangelio sea predicado. Nosotros ahora somos parte de la iglesia del Señor.
todo corazón que nace de nuevo ya no es ni judío ni gentil, es iglesia del Señor. 3 tipos de personas hay hoy en día: el judío, el gentil y la iglesia del Señor. Y judíos y gentiles, todo corazón que no tiene al Señor está bajo el juicio de Dios y necesita el evangelio. Dios nos ha rescatado nosotros, pero hay muchos que aún tienen que entrar, necesitan entrar. Dice el verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo hombre es culpable ante Dios y hay necesidad de que sus oídos puedan escuchar la verdad del evangelio y sean destapados, y Dios en su misericordia le conceda la nueva vida para poder entrar y ser parte de su iglesia, de su cuerpo, y ser salvo en él. En Cristo Jesús, la ira de Dios es quitada de sobre nosotros, de sobre el pecado, en Cristo Jesús. Pero antes de eso, estamos bajo juicio del Señor. Y qué gozo, qué paz que nosotros conocemos al Señor. Pero qué bueno es también entender más la verdad del evangelio, que hay juicio de Dios sobre aquel que no entra aún, aquel que necesita conocer la verdad de Dios, y que nosotros hoy como su iglesia podemos llevar este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que Dios ha ordenado para salvación escucha y sus oídos son destapados, y esa nueva vida puede venir a su corazón, así como ha sido para cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios que Él nos continúe enseñando la amplitud del evangelio. La ira de Dios es parte de este evangelio. El que todo hombre es culpable del Señor es parte de este evangelio, ¿verdad? Hasta que entramos en su vida, en la plenitud de su vida en Cristo Jesús. Así que hasta aquí hemos visto 3 tipos de personas, y entonces en la siguiente reunión vamos a ver la justicia de Dios. Qué banquete que es la palabra, amados hermanos. La justicia preciosa de Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que vamos a dejarlo acá y vamos a continuar el siguiente martes. Yo quiero orar. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por la grandeza de tu palabra, Señor, por hacernos entender, por hacernos ver, por hacernos conocer tu evangelio de salvación, esas buenas nuevas, Señor, ese poder para ser salvos. Gracias, Jesús. Queremos, Señor, que tú selles tu palabra en nuestros corazones, Señor, que pueda quedar grabada, Señor, que cuando nos lleves a algún lugar, cuando nos lleves ante una persona, Padre, que esta palabra pueda subir, que podamos compartir de ti, que podamos compartir de tu evangelio, que tú que eres ese Dios de amor, y has dado provisión para salvación, también eres un Dios de ira, Señor, y que tú nos das todo lo necesario para poder entrar en ti, en tu vida preciosa y poderosa. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, guíanos.
Capacítanos, Señor, y usa nuestras vidas para ti. Úsanos, Señor Jesús. Queremos estar en tu perfecta voluntad en todo momento de nuestra vida. En tu nombre precioso. Muchas gracias. Amén.